Materiales de la ingeniería. Mi nombre es Laura Paola Vargas Leal y les voy a hablar sobre la definición de materiales y sus características. Definición de materiales. Los materiales son sustancias de los que están formados los objetos o productos, formados por elementos con una composición y estructura única, y que además pueden ser usados con algún fin en específico. Características de los materiales. Los materiales pueden ser de origen natural o sintético. Los de origen natural son aquellos que encontramos en la naturaleza, mientras que los de origen sintético son aquellos creados por el hombre a partir de materiales naturales. Específicamente, los materiales sólidos se clasifican en metales, cerámicos y polímeros. Estos, a su vez, al combinarse pueden formar materiales compuestos. Características de los materiales metálicos. Los materiales metálicos son sustancias inorgánicas compuestas por uno o más elementos metálicos, unidos por medio de enlaces metálicos. Propiedades. En su mayoría son sólidos, en condiciones ambientales normales. Suelen ser opacos y brillantes, tener alta densidad, ser dúctiles y maleables. Tienen un punto de fusión alto. Suelen ser duros y son buenos conductores de calor y electricidad. En la ingeniería, los materiales metálicos se han constituido como materiales fundamentales a nivel estructural. Los metales y aleaciones suelen dividirse en dos tipos, los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los metales ferrosos son aquellos materiales que contienen hierro en componente principal. Los metales no ferrosos son aquellos metales que no contienen hierro o contienen muy poca cantidad de ello. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos formados por la unión de un elemento metálico y un no metálico. Propiedades. Son quebradizos y frágiles, tienen una gran dureza, a pesar de ser quebradizos. En su mayoría no son buenos conductores de calor ni de electricidad. Débiles ante compresión, inestables químicamente, translúcidos y opacos. Tienen una buena resistencia térmica y son duraderos. Diferentes autores reportan tres tipos: las cerámicas cristalinas, los vidrios y las vitriocerámicas. Los cerámicos cristalinos incluyen los silicatos tradicionales y los compuestos oxídicos y no oxídicos. Los vidrios son sólidos amorfos, cuya estructura es alcanzada por medio de diferentes técnicas de producción. Finalmente, las vitrocerámicas combinan las propiedades de los cerámicos cristalinos y los amorfos. Materiales poliméricos. Los materiales poliméricos se dan por la unión química entre muchas unidades repetitivas conocidas como monómero. Propiedades. En su mayoría tienen una rigidez baja, son dúctiles, poseen una dureza baja comparada con otros materiales, son aislantes eléctricos, son opacos y transparentes y muy susceptibles al calor. Son esencialmente moléculas orgánicas de carbón e hidrógeno, organizadas en cadenas gigantes con elevados pesos moleculares. Algunos de los ejemplos los podemos ver en bolsas de basura, fabricación de tuberías, empleando en algunas telas sintéticas y en el PET. Materiales compuestos. Son fabricados mediante la combinación de dos o más materiales, buscando obtener las propiedades de estos que no poseen de manera individual. El concreto es un ejemplo de ello. Resistencia. La resistencia de un material es la capacidad que tiene éste para soportar las condiciones externas requeridas de carga y ambientales. Dentro de esta propiedad se despliegan las siguientes, mismas que serán detalladas a continuación. La tracción es un esfuerzo contrario a la compresión. Se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Por ejemplo, cuando se cuelga un elemento de una cuerda, la cuerda queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a aumentar su longitud, como es el caso de los puentes colgantes. Las cuerdas tienden a ser traccionadas. La compresión es la fuerza más simple de la naturaleza y generalmente es la expresión directa de la gravedad terrestre. Es una acción mecánica que tiende a reducir el volumen de un objeto al ejercer presión sobre él, como es el caso de las columnas y los puntales. Es importante mencionar que un material constructivo debe ser evaluado únicamente en función de la tracción y compresión que resisten, ya que son las bases de los esfuerzos de torsión, flexión y cortante. La torsión es un esfuerzo que ocasiona una deformación del cuerpo estructural sometido a dos partes de fuerzas y que actúan en direcciones opuestas y en planos paralelos distantes. Por ejemplo, las cigüeñales y las manivelas, mientras que la fricción es la resistencia que se opone al desplazamiento o la rodadura de la superficie de un cuerpo sobre la de otro.
Por otra parte, la flexión genera una deformación de un componente estructural cuando la pieza es sometida a fuerzas transversales, generalmente situadas en un mismo plano y que actúan perpendicularmente al eje de la pieza, como es el caso de las vigas. El esfuerzo cortante es aquel que actúa tangente a la sección. Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Es el tipo de esfuerzo que sufre la zona de unión entre una viga y un pilar. La resistencia al agua es necesaria en la mayoría de los materiales de construcción. Si el material resiste a la humedad ambiental y también a la acción directa del agua, su durabilidad aumenta y su versatilidad también, como por ejemplo se ocupa el caucho y la cerámica, ya que se usa principalmente en zonas propensas a mojarse, por ejemplo ladrillos, tejas y tubos. La resistencia térmica es fundamental para un material que es usado en un componente constructivo. No solo debe resistir las inclemencias de un incendio, sino procurar el espacio interno, el aislamiento térmico necesario para crear un ambiente agradable. Los materiales poco densos son mejor aislantes térmicos que los materiales muy densos. Por ejemplo, el poliestireno expandido es uno de los aislantes más utilizados por su baja conductividad térmica y por su densidad. Finalmente, la resistencia acústica es un factor poco evaluado en los materiales usados comúnmente en la construcción. Sin embargo, el aislamiento acústico es muy importante en una edificación. Por lo general, los materiales que son aislantes térmicos son buenos aislantes acústicos. Como ejemplo, la espuma aislante acústica. Estabilidad. La estabilidad de un material es la capacidad que tiene éste de mantener su integridad física y dimensional a pesar de las condiciones externas incidentes a lo largo de un tiempo determinado. El material debe reunir cierta estabilidad dentro de los intervalos permisibles que permitan una deformación aceptable, una constancia en su estado físico, una durabilidad, una persistencia en su volumen, poca fragilidad y una persistencia en su acabado. Deformación aceptable. La deformación aceptable es la característica de un material de mantener su forma constante a pesar de los esfuerzos sobre él. La deformación puede ser temporal, constante o permanente sin llegar a la ruptura. Constancia en su estado físico. Para esto el material necesita mantener su estado asegurando la estabilidad. El estado sólido es el más estable, ya que es resistente a la compresión, por lo cual no cambia de forma y tiene un volumen constante debido a que sus moléculas se encuentran juntas y ordenadas, permitiendo tan solo un pequeño movimiento de vibración. Durabilidad. La durabilidad depende de la resistencia del material, de su calidad, así como del entorno y condiciones del clima donde se encuentra. La durabilidad o tiempo de vida del material no se puede calcular con exactitud, ya que depende de factores externos, como la humedad y la temperatura. Persistencia en su volumen. Es todo material que tiene un volumen constante sin importar los factores externos que intenten afectarlo, como el peso, el calor o el frío. Poca fragilidad. Esto se debe a la resistencia que tienen los materiales, la cual reduce la posibilidad de que el material se fracture o quiebre con gran facilidad, lo cual permite un mayor tiempo de vida útil y un cierto nivel de deformación. Persistencia en su acabado. Es cuando un material no pierde su detalle o acabado, logrando conservar su atractivo visual por un largo tiempo sin verse afectado, conservando su estética sin importar el tipo de acabado. Disponibilidad en función de su abasto local. Como bien sabemos, no siempre todos los materiales que deseamos están disponibles en nuestras cercanías cuando los necesitamos. Esto se debe a que los distribuidores de dichos materiales deciden qué productos son los más convenientes de comercializar en la zona en que se localizan, obligando a cambiar los materiales u ordenarlos de manera especial
Óptica táctil. Dentro de la óptica táctil entra la plasticidad, moldeabilidad y versatilidad. Pero antes que nada, ¿qué es la óptica táctil? En la industria de la construcción, la óptica táctil o áptica representa la propiedad estética en los materiales de construcción, y como su nombre lo dice, da percepciones dominadas por el sentido de la vista y experiencia de la percepción del espacio, pero no se debe reproducir a tan solo una imagen. El sentido óptico debe tener racionalidad ecológica y cumplir una funcionalidad acorde a su estructura, teniendo así también un simbolismo. Por ejemplo, un tribunal, que es donde se ejercen los juicios, la óptica táctil entra cuando sabes que es un tribunal, porque la estructura impone, destaca su seriedad y su tosquedad, a diferencia de un hospital, donde dadas sus características, debe ser un lugar que te haga sentir limpieza y de cierta manera que es un lugar con mucha tecnología dentro. Estos son los simbolismos. En funcionalidad, debe cumplir con ser un territorio de interrelaciones, no solo para ser visto. Por ejemplo, un museo. Lo correcto sería que al verlo, su estructura te invite a entrar, experimentar, que te dé una experiencia multisensorial, para así tener una experiencia completa. Plasticidad. La plasticidad en la ingeniería civil se refiere a una estructura escultórica que tiene presencia al mirarla. En pocas palabras, lo contrario a una estructura simple. Por ejemplo, cuando miras un edificio cuadrado, este sería una estructura sin plasticidad. No causa asombro, solo un edificio más en una metrópoli llena de ellos. Pero si vas a Polanco o Australia y de pronto te encuentras con el Museo Sumaya o la Ópera de Sydney, los volteas a ver, destaca su arquitectura, que la hace bella, o por lo menos diferente a la vista. En estos casos, serían estructuras con plasticidad. Como su nombre lo dice, parece que era una plastilina y que alguien la moldeó de un cubo a una figura compleja. Aquí, un ejemplo de una estructura con plasticidad y una estructura sin plasticidad. Moldeabilidad. Los materiales predominantemente plásticos permiten su moldeabilidad, siendo esta la capacidad de un material de permitir que el componente que conforma pueda ser reproducido ampliamente mediante un molde específico y único. A este proceso se le llama producción en serie. Versatilidad. Dentro de la arquitectura y la ingeniería civil, la versatilidad tiene mucho peso, tanto en materiales, elementos estructurales u espacios. En materiales, por ejemplo, un material versátil sería aquel que cumpla con los estándares necesarios en múltiples zonas del planeta, que resista clima cálido y húmedo como clima frío y seco. En cuanto a estructura, sería aquella que permita múltiples usos. Por ejemplo, un museo necesita ser versátil en cuanto a su espacio, ya que al ser un lugar donde se exponen obras de arte, necesita el espacio adecuado para exponer tanto pinturas como esculturas sin que haya algún problema si llegan a cambiar la exposición. Materiales. En cuanto a materiales, ya que la óptica táctil utiliza el sentido de la vista en mayor porcentaje como medio, puede usar casi cualquier material siempre y cuando se adapte a la funcionalidad necesaria, aunque en su mayoría se usa el concreto, el vidrio y el acero, pues este es el que sobresale normalmente en la mayoría de cualquier estructura, y, en elementos constructivos, podrían ser arcos, bóvedas, pilares, fachadas o todo aquel elemento que sea visible podría complementar a la óptica táctil.
Uno de los materiales utilizados en las construcciones son los impermeabilizantes. Los impermeabilizantes no es más que una sustancia de compuestos químicos que se encarga de detener el paso del agua y entre otras funciones se encarga de prolongar la vida de una construcción. Existen varios tipos de impermeabilizantes. Hoy les hablaré de los más comunes y los más utilizados. El revestimiento de cemento es un polvo que tiene arena, químicos orgánicos e inorgánicos, y una sustancia basada en sílice. Los ingredientes activos se combinan con cal, causando una reacción de hidratación, lo que crea un sello a prueba de agua. Se usa en cimientos, paredes, aceras y pasarelas. Tiene una durabilidad inicial de 3 años, pero puede servir más tiempo si se le da un mantenimiento adecuado y si se le aplica un sistema reforzado. El revestimiento bituminoso como impermeabilizante es muy buena opción para superficies de concreto. Está formado por 2 capas. Una es una membrana de polímero que sirve de fondo y está reforzada con fibra de vidrio en ocasiones. La capa de arriba es de mineral granulado. Estas son derivadas del petróleo, por lo que son bastante flexibles a los cambios climáticos. Al tener una excelente adhesión, son ideales para la superficie que se encuentra a la intemperie, edificaciones, comerciales y residenciales. La durabilidad de este tipo de impermeabilizante es de unos 10 años. Los impermeabilizantes ecológicos están hechos a base de neumáticos reciclados. Cuentan con una gran elasticidad que favorece el soporte en los movimientos de una estructura, ya sea de contracción o expansión, lo cual es completamente normal. Tiene una gran resistencia a los cambios de clima, por lo que puede aplicarse en superficies que están expuestas al sol, a la lluvia, incluso en ambientes salinos. Los impermeabilizantes ecológicos pueden tener una durabilidad de hasta 10 años. Los impermeabilizantes acrílicos están hechos a base de resina y algunos microponentes de cerámica. Se adhieren muy bien a superficies de cemento o láminas galvanizadas. Cuenta con una excelente elasticidad. Se necesita tener algunos cuidados básicos para el techo de la casa para que dure más tiempo. Los impermeabilizantes acrílicos pueden durar de 3 a 10 años, por lo que es importante hacerles un mantenimiento constante si es que se desea optimizar su durabilidad. Muchos consideran el impermeabilizante de poliuretano como la mejor opción. Son muchos los beneficios que ofrece este material y puede disminuir la absorbencia del agua de concreto, pero es un método bastante costoso. Pero existen riesgos de usar este material. Si toca la piel de una persona mientras la coloca puede ocasionar problemas de salud. Se utiliza como impermeabilizante de aceras, tanques de agua, balcones, estanques, techos, puentes, estacionamientos y más. Se estima que la duración de los impermeabilizantes de poliuretano puede ser de hasta 25 años.